Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Estamos en vivo en Esta Boca es Mía. Comentábamos recién novedades a último momento de Brasil, que publica Folha de San Pablo, que ya está replicándose en otros medios en el mundo entero, que tienen a Temer, por supuesto, en el centro de la atención y sobre todo de cómo va a ser su salida, ¿no? Él prefiere elecciones directas, pero ahora se juntan los tres expresidentes y plantean que sea otro camino, parlamento mediante. Tú me decías recién que el 6 es una fecha clave. Claro, el 6 de junio es una fecha clave en Brasil. Junio. El 6 de junio es una fecha clave en Brasil porque el Supremo Tribunal Electoral de Brasil, o sea, el equivalente a la Corte Electoral nuestra en Brasil, puede determinar, en función de las pruebas que hay de financiamiento ilegal de la fórmula Dilma-Temer, puede determinar la caída de esa fórmula y por lo tanto caería, si eso es así, el mandato del presidente Temer y ahí sí Brasil tendría que ir a una solución del tipo que tú estás señalando. Parece también que levantó la medida de buscar el apoyo de los militares. El estado de excepción. Exacto. Bien, supongo que próximamente podremos hacer un programa sobre la situación. Lo que pasa es que, ¿vieron cómo cambia el minuto a minuto, no? Los escenarios, no solo acá en América Latina, con Trump de presidente también la realidad del mundo puede cambiar de un día para el otro, minuto a minuto, en fin. Vamos a concentrarnos en nosotros por un ratito. Finalmente, las hierbas canábicas que estaban en el mercado van a salir del mercado. Ya anunciaron que las retiraron. Seguramente volverán. ¿Escucharon todo el lío que se armó? Sí. Porque no estaban autorizadas, porque esto, por aquello. La gente que compró, ¿alguien compró acá hierba canábica para saber? No, yo no. No, porque me gustaría saber para qué. Porque ¿qué creías que estabas comprando? ¿No? Tiene varios aspectos este tema. Primero estudiar bien a ver, bueno, ¿cómo es el protocolo en realidad cuando alguien quiere introducir al mercado algo con alguna modificación, ¿no? Porque nos enteramos, y se enteró el Ministerio de Salud Pública, ¿de qué manera? Porque justo como se trataba de una hierba con el término cannabis, todo el mundo enseguida lo notó, saltó a las redes y demás, o porque en realidad hay un protocolo que de hecho los dueños o los empresarios estaban siguiendo y no terminaron y por eso el llamado de atención del ministerio, o cómo es la cosa, ¿no? Porque mañana te aparece una hierba con un compuesto distinto ¿y qué sabes que hay ahí adentro, no? Entonces, bueno, de hecho hoy nos acompaña alguien que de hierba sabe, el ingeniero agrónomo César Vega. ¿Cómo le va? Gracias, ¿cómo andás? Victoria, de hierbas buenas y hierbas malas, ¿no? De todas, sí. ¿Cómo anda? Bien, ando bien. Poco preocupado porque ahora se puso a llover mucho, poco para hacer en la chacra, mucho para ordenar, en todo caso, poco para hacer en el campo. Por eso vino, entonces vino. Y también aproveché. Básicamente no tenía nada mejor que hacer y vino. No fue así. Siempre que uno puede, aprovecha la oportunidad de poder comunicar algunas cosas y para mí es un placer estar acá. Y bueno, me vine acompañado hablando de yerba. Siempre trae cosas. ¿Qué trajo hoy? Bueno, lo que traje es yerba mate, de lo cual pensaba hablarles un poquito. Esto es de un arbolito que está viviendo en Montevideo. Se lo agradezco a Fernando y a su señora que me mandan acá al canal unas ramitas recién cosechadas, de las cuales yo voy a intentar hacer arbolitos. Esto es de semilla, pero también se puede hacer de esquejes. Y bueno, hemos tomado de esta yerba. Primero se secan las hojas y luego se hace la yerba como está documentado acá. La hemos tomado, queda muy rica, natural, orgánica, que ustedes saben que yo estoy en la cuestión orgánica. Sí. Y bueno, y después tenía un preparado que me hice con alcohol y flores del cannabis, porque siempre hay algún amigo, ahora está muy de moda, entonces alguien que le trajo bastante a uno, pero como uno no la fuma... O sea que eso sí tiene, ese compuesto cannabis, tiene el TSH o THC. ¿Cómo es claro, tiene THC. THC, que es la sustancia que provoca el efecto psicoactivo, digamos. Yo lo estoy... Pero que no está en estas hierbas que estamos hablando hoy, no estaba presente en el compuesto de estas hierbas que fueron, por lo menos momentáneamente, sacadas de mercado. Claro. Por lo tanto, no te iban a hacer ese efecto. Ahora, ¿qué efecto te iban a hacer? No quedó claro. No lo sé, lo vamos a estar conversando más adelante. ¿Y eso? No, haces este preparado que se hace con muchos yuyos, por decirle de alguna manera, que es lo que más estamos acostumbrados en Uruguay,
cuando uno sabe que puede sacarle un uso, estaría almacenado pronto como para dolores musculares en donde anda bien. De verdad que sí es natural. O sea, pretende ser cannabis medicinal. Un cannabis medicinal, seguro. Bien. ¿Me permiten un momento? Porque tenemos en este momento en el móvil a Jorge Quián, el doctor Jorge Quián, que es el director general de salud, quien además ha estado hablando en estas últimas horas a propósito de estas hierbas cuestionadas. En el móvil con el doctor está Diego Travieso. Buenas tardes para los dos y gracias por estar aquí, doctor. Buenas tardes. Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes Jorge, muchas gracias por recibirnos. Y vamos a hablar concretamente de esta polémica con respecto a la yerba canábica. Todas las yerbas, y vamos a preguntarle a Jorge, todas las yerbas mate necesitan habilitación, pero más aún la compuesta, que en este caso estamos hablando de ellas. Estas dos marcas de yerba canábica que son yerbas compuestas. Y en este caso, Jorge, concretamente usted ya ha salido a hablar, incluso ayer un comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública con respecto a no consumirla porque no tiene habilitación del Ministerio. La pregunta primero es, ¿podría tener una habilitación y podría ponerse a la venta? Sí, si cumplen con los requisitos que el Ministerio establece para las hierbas compuestas, no tenemos ningún problema. No tenemos nada personal contra esta hierba ni contra esa hierba canábica. Lo que queremos es que se cumplan con los reglamentos que tiene el Ministerio y que son iguales para todos. Con respecto a estas hierbas concretas, ¿hubo un avance en marzo con el empresario responsable de esta distribución y un malentendido por lo que nosotros pudimos saber con respecto a estas hierbas o simplemente no se habilitó? El Ministerio no tuvo ningún malentendido. No se cumplieron los requisitos que el Ministerio exige. Lo demás no va por cuenta nuestra. Victoria, te estamos escuchando. Sí, bueno, entender un poquito más del asunto, ¿no? Porque tal vez quienes están más familiarizados con el producto, con el cannabis, lo puedan saber mejor, pero otros tal vez no. Entonces, bueno, algo que estaba clarísimo era que la gente por ahí se imaginaba que iba a conseguir este producto, que era una yerba con cannabis, que era como casi que fumarse un cigarrillo de marihuana. Bueno, resulta que nos enteramos ahora, a partir de toda esta situación, que en realidad la yerba no contiene el THC, que es la sustancia que genera el efecto psicoactivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene cáñamo. ¿Para qué sirve eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Se acerca a lo que es la medicina, el cannabis medicinal, doctor? Bueno, con respecto al cannabis medicinal, Victoria, usted sabe que hay una discusión. En el Uruguay no están registrados productos con cannabis medicinal, si bien sabemos que se usa y que han habido lo que se llaman habilitaciones por compasión, uso compasivo de estos medicamentos, nosotros no hemos habilitado ni registrado ningún producto de medicina canábica, como muchos países del mundo. Porque, ¿qué sucede? En general, la medicina actual se basa en lo que se llama medicina basada en evidencias. Y las evidencias que hay sobre los productos canábicos no son las evidencias formales que se basan en comparación de grupos. Bueno, un grupo se trata, otro grupo no se trata, de ver si el grupo que se trató respondió a la medicación comparado con el placebo, etc. Esto es lo que hay, es opiniones personales de expertos o de familiares, pero no hay una investigación científica profunda sobre el tema y por eso es que Uruguay no tiene registrado medicinas canábicas. Y lo que sabemos de estas hierbas es que estaban producidas con cáñamo, que no tienen el factor psicoactivo de la marihuana, pero lo que nos interesa fundamentalmente es que se cumplan con los requisitos que el Ministerio de Salud exige para liberar estos productos. Ahora yo ya le voy a preguntar sobre los requisitos en concreto, pero para aprovechar esto que usted plantea de la evidencia científica necesaria para que, bueno, la autoridad sanitaria pueda justamente avalar un producto, una medicación, lo que fuere, ¿cuánto puede demorarse? Porque en realidad yo recuerdo que con la vacuna para el HPV, de un año a otro, el Ministerio no la avalaba por falta justamente de evidencia científica y al año siguiente sí. Entonces, cambia bastante rápido ese escenario, ¿o no? No, no es así. La vacuna del HPV que usted menciona se registró en el mundo alrededor del 2006-2007
que fueron los primeros ensayos en países desarrollados, fundamentalmente en Estados Unidos y en algunos países de Europa y en Australia. La información fue llegando progresivamente al Uruguay y en la administración anterior lo que se hizo fue aceptar la vacuna y ofrecerla. 3 o 4 años después, cuando mucha más evidencia científica llegó al país, esta administración decidió recomendarla y pensamos, lo planteamos, hacerla obligatoria en el carnet de vacunaciones. Y fíjese que lo que le digo es tan así que hace años que se está en algunos países administrando esta vacuna también a varones y la Comisión Asesora en Vacunaciones el mes anterior se reunió y dijo que todavía no teníamos tanta evidencia como para recomendarla, pero que se iba a juntar más evidencia para ver si la incorporábamos también en los varones. O sea que lo que a veces los tiempos, puede ser que los tiempos de la administración sean un poco más largos que las expectativas de las personas, sobre todo cuando se trata de medicaciones. Claro. Pero lo que tratamos de lograr es seguridad y certeza en las recomendaciones que hacemos. ¿Cómo podría usted explicar la diferencia? Yo lo escuché a usted mismo decirlo hoy, se lo escuché en Radio Sarandí. Usted decía, a ver, por ejemplo, frente a lo que es el cannabis medicinal, que como pediatra usted sabe, porque usted mismo lo dijo, bueno, circula bastante, que puede llegar a ser bueno en algunos tipos de epilepsias y demás. Y usted decía hoy, tal vez yo si tuviera un paciente con un tipo determinado de padecimiento, como podría llegar a ser una epilepsia determinada, tal vez yo se lo puedo, en el caso personal le puedo llegar a sugerir, vamos a probar con esto. Lo que no puedo es como autoridad sanitaria recomendarlo. Entonces, es como una línea delicada, ¿no? Porque el caso a caso para el paciente es la ley general, ¿no? ¿Se entiende? Lo entiendo perfecto. A ver, yo frente a un paciente particular en el cual yo no le pueda estar dando respuesta con el armamentario que tengo médico, claro. y si él me pide otra cosa, yo estoy dispuesto a concedérselo, pero yo como persona y él como paciente. Permítame que la saque de la medicina canábica. Hace 10 años había gente que iba a buscar agua de Querétaro a México para ofrecérsela a sus pacientes. Yo no me hubiera negado a que alguien lo fuera a buscar, porque es parte de la libertad. Pero yo no lo recomendaba. Y yo en este momento no recomiendo la medicina canábica, y muchos de los compañeros tampoco. Pero frente a una falta de respuesta a una enfermedad, uno no tiene derecho, en el caso individual, a negarse a que el paciente pueda experimentar con esa medicación. Bien, ahora, como autoridad sanitaria, yo no puedo generalizar el uso sin tener evidencia científica que me respalde. El Ministerio de Salud Pública puede, cuando se trata de, como en el caso de la medicina canábica, o como, por ejemplo, ¿se acuerda de las famosas gotitas que mucha gente consumía y que, bueno, hacía reducir notoriamente algunos tumores? Gente que decía que se había salvado y curado gracias a esas gotitas que las había hecho un veterinario. Sí. ¿Me perdona? Sí. Yo nunca sentí que se redujeran tumores. No sé si eso está dentro de la fantasía popular o si es una realidad. No quiero que quede como que yo acepté eso que usted está diciendo, porque en realidad tampoco de eso hay evidencia científica. Son los testimonios de los usuarios, ¿no? Que justamente que estaban enojados porque no se había permitido que se pudieran seguir vendiendo. Por eso la pregunta era esa, ¿no? Ante esas medicamentos o alternativas medicamentosas, digamos, ¿no? Que van por el caso a caso, que no tienen evidencia científica, que simplemente es la junta de testimonios que dicen a mí me hizo bárbaro, a mí me hizo... El Ministerio de Salud Pública puede no solo no recomendar, pero eso es una cosa, y otra es no autorizar. No lo autoriza si no hay evidencia científica, y de eso no es este ministerio y esta autoridad sanitaria. Es la conducta de las autoridades sanitarias serias del mundo. No se acepta, porque, a ver, mire, Victoria, le voy a relatar una experiencia personal de mi vida como pediatra. Sí. Hace pocos días me crucé con un adulto y me dijo, ay, doctor, usted me curó el asma. Yo puse cara como de extrañado porque dije,
el asma no se cura. Y me dice, sí, usted me dio unas aspirinetas cuando era chico y nunca más tuve asma. Si eso lo está diciendo por todos lados, seguramente habrá gente que tomará aspirinetas para curarse el asma. Pero eso fue una sensación que tuvo el paciente, que su enfermedad se curó, se transformó, etcétera, justo porque yo le había dado 2 aspirinetas el día anterior. Pero la evidencia científica es mucho más fuerte que eso. Tiene que haber grupos que se comparan unos contra otros, unos recibiendo el medicamento, otros recibiendo el placebo, ver la respuesta que tiene el que recibió el medicamento, los efectos adversos que pueden tener esos medicamentos. En fin, es una tarea mucho más compleja que el caso individual en el que yo puedo aceptar que un paciente tome un medicamento que no está registrado en el ministerio por uso, lo que se llama por uso compasivo. Bien. Quedó clara su explicación. Volviendo a la yerba canábica, usted hace hincapié en los requisitos, que no se cumplieron con los requisitos que corren para, tengo entendido, todas las yerbas. ¿Cuáles son? Sobre todo las compuestas, sí. Bien, ¿y cuáles son esos requisitos, si se puede explicar? Bueno, no, pero esos dependen del Departamento de Medicamentos y de Evaluación Sanitaria, que son una serie de requisitos que yo no los recuerdo en este momento porque esto es lo que hacen los especialistas del Ministerio. Cuando ellos me dan el ok, la Dirección General de la Salud aconseja al ministro autorizar esa medicación, pero son diversos mecanismos que se ponen en marcha para analizar si tiene la sustancia que dice, en la cantidad que dice, si han habido efectos adversos en esa preparación, etcétera. Bien. ¿Y con qué frecuencia se pueden aparecer en el mercado productos o más yerbas compuestas que no hayan pasado por el visto bueno final del ministerio? Porque tengo entendido que, bueno, en el caso de estas 2 yerbas en concreto nos enteramos todos, no sé si a través de las redes o cómo fue, pero no estaba terminado ese trámite, ¿no?, ante el ministerio. Exacto, sí, también nosotros nos enteramos a través de un comunicado que apareció, no sé si en las redes sociales o dónde apareció. Nosotros, cuando aparecen estas circunstancias, lo que hacemos en general es advertir a la población. Sí. En este momento hay un grupo de fiscalización viendo si las yerbas están en las góndolas. En caso de que estén, le vamos a solicitar a los responsables que las retiren porque no están autorizadas por el momento. Pero esto, vale aclararlo, no pasa solo con estas yerbas. Ha pasado con algún otro alimento importado o fabricado en el país que no estaba autorizado y que lo hacemos retirar del mercado. Bien, y de terminar con el trámite, ¿podrán volver a las góndolas o en realidad es el tema de que tengan cáñamo lo que no corre? No, para que quede bien claro, cuando cumplan el trámite y estén aprobadas, podrán volver a las góndolas. No tenemos nada en particular contra esta yerba ni contra otros productos. Cuando vuelva la aceptación del Departamento de Medicamentos y de Alimentos, lo aceptaremos. Bien. Si está todo en regla. Muchas gracias, doctor Kian, por este móvil. Diego, si querés cerrarlo tú o hacer alguna pregunta más. No, Victoria, simplemente con respecto a los tiempos, no se saben los tiempos todavía, Jorge, y ni tampoco han tenido otra comunicación con los empresarios. No, particularmente la Dirección General de la Salud no ha tenido comunicación y los tiempos son los necesarios para darle seguridad a la población. Muchas gracias, Kian. Con mucho gusto. Adelante, Victoria. Bien, muchas gracias. Entonces, a ver, de lo que estamos escuchando, vieron que tiene varias puntas este tema. La primera punta es porque se trata de cannabis, con THC o sin THC, o no estaríamos debatiendo esto. Primer punto, ¿están de acuerdo o no? No, no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Todo alimento que no tenga la aprobación del Ministerio de Salud Pública, así sea con cannabis o sin cannabis, no debe venderse. O sea, y si se vende en forma irregular. No te habrías enterado como en este caso, porque aquí lo que se estaba era pendiente del lanzamiento de estas yerbas, o sea que por un lado te enteraste que estaban en las grandes superficies, al igual que se enteró el Ministerio de Salud Pública. Pero está bien, porque en realidad me parece que lo que ustedes dos dicen son 2 aspectos de un mismo asunto, porque si bien es cierto, da la sensación que esto causa una expectativa mayor por tratarse de cannabis, eso creo que es indudable. También me parece que lo de Álvaro es muy interesante, porque una pregunta que ahora nosotros como ciudadanos tenemos el legítimo derecho a hacernos es, creo que vos la formulabas hace un rato,
cuántos de los productos que compramos o que están en exposición de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, es más, tengo la duda ahora, todos los productos tienen que pasar por la autorización del Ministerio de Salud. Es más, surge otra duda. Claro. ¿Acaso el comprador, ya sea un pequeño almacén o una gran superficie, no debería antes, por sí y ante sí, de acuerdo a la norma vigente, antes de ponerlo en la góndola, que cuente con las autorizaciones? Yo creo que son un montón de buenas y oportunas preguntas que la comunidad nos tenemos que hacer. Me parece que hay otra pregunta que es muy pertinente. ¿Cómo obtiene el productor de esta yerba, que en realidad importa la yerba y le agrega el cannabis uruguayo, de dónde lo obtiene? Porque que yo sepa, lo que está permitido legalmente hasta ahora son los clubes canábicos, es el autocultivo y es la venta en farmacias, que todavía no llegó. ¿Quién le está vendiendo el cannabis a esta persona? ¿El Estado uruguayo? No sé quién, porque si no, no es César, legal. ¿vos sabés quién lo está vendiendo? No, me lo puedo un poquito que imaginar nada más. A ver, contá. Pero no sería legal con la normativa que hoy tenemos. En todo caso, no llegaría a 10 gramos por kilo de yerba para arrancar a informar algo, ¿no? Conozco un agrónomo que está haciendo todo el lobby. Ahí está, ya lo quemó. No diga nada. No, está bien. No de nombre, no de nombre. Porque en cualquier momento terminamos echándole cannabis a la sopa a los niños, y no. Claro. Bueno, por ahí va a estar la cosa también. Ahora vuelvo con tu información de primera mano. Graciano. Un poco para recapitular lo que estamos hablando. Por un lado, está en materia de alimentos, están las normas que establece bromatología, ¿verdad? Es decir, hay un control del Estado que se establece en el caso de bromatología a través de la Intendencia Municipal en cada departamento, es así, en lo que tiene que ver con alimentos. En lo que tiene que ver con productos que de alguna manera tienen un sesgo medicinal. Ahí es donde entra la cartera. En el caso de las hierbas compuestas, entraría el Ministerio de Salud Pública. Ahora, lo que acá, digamos, funciona como un gran imán, ¿verdad? Es la palabra cannabis. ¿Por qué? Porque, digamos, está asociada, y sobre todo a raíz de la ley que va a entrar en vigencia ahora con la venta en las farmacias. ¿Genera, motiva, incentiva, es eso? Pero voy a esto. Nosotros estamos asociando, la población está asociando el cannabis al efecto psicoactivo, alucinógeno o que cambia el estado psíquico. Sí. El cannabis, como planta, tiene más de 460 componentes. Más de 460 componentes. De ese total de 460 componentes, hay 60 que son de la familia, lo que llaman caniboides o canibaloides, o no me acuerdo cómo se llama. Cannabinoides. Canibaloides no. Eso puede ser después de varios. Muy bien. Entonces, dentro de esa familia, de eso que ustedes dijeron muy bien y que a mí no me sale, están los que tienen efecto psicoactivo, el THC, y los que no tienen efecto psicoactivo o que compensan el efecto psicoactivo del THC. Entonces, ahí es donde se produce la confusión de la gente. ¿Qué estoy tomando? Pero ¿tú qué crees que hay detrás de la marca o de la empresa que saca a la venta, al mercado, una yerba y solo dice yerba canábica? Disfrutar del impacto publicitario de la palabra cannabis, claramente. Está bien. Vamos a hacer una pregunta. Yo sé que tú estás totalmente en contra de la marihuana, pero deja de lado... de la legalización absurda. Sí, bueno, deja de lado todo eso tan fuerte en ti y pregunta para tu cabeza de publicista, ¿no? ¿Existe la objeción de conciencia para un publicista? Por supuesto. ¿Y cuántas ¿No veces? harías ninguna publicidad para una marca canábica? Yo personalmente no, algún colega lo puede hacer. Va en la actitud de cada uno. Me reprocharon hace poco que critiqué la campaña esta de la marihuana que hizo la Junta Nacional de Drogas, que dedicó más tiempo a discutir sobre el narcotráfico que a explicar lo mal que hace la marihuana. Y me decían, eso es porque no hiciste vos la campaña. No lo hubiera hecho. Bien, entonces, otra pregunta al publicista. ¿Es un ejemplo más? O más que... No, ya sé lo que vamos a contestar. A los demás, al publicista no. ¿Esto es un ejemplo más de publicidad engañosa? Bueno, mira, yo me había notado que... Esto es tan rico, este tema en sí mismo, que me parece que uno de los asuntos que deberíamos también abordarlo desde una perspectiva es la publicidad engañosa. Porque más allá de que después cuente con la autorización, más allá de que se trate de un nicho de mercado, más allá, ¿qué es el producto que se está vendiendo y con qué fin y con qué atribuciones? Bueno, si es publicidad engañosa, es porque apostaron a una supuesta receptividad en la población general del Uruguay a consumir o probar.
Lo que también abre otras preguntas. Engañosa sería si dijera tiene THC. No, ahí sería si engañoso. no dice nada, No, si te dicen canábica... Pero si dice cannabis, no está siendo publicidad engañosa porque está diciendo la verdad. Tiene componentes. Pero vos pensás que la gente sabe lo que es el THC. No, pero digo, de ahí a llevar el concepto de tu publicidad engañosa es una publicidad el escritor Onetti decía que la peor de la mentira es aquella que oculta el alma de las cosas. Y es obvio que si vos decís yerba canábica, no estás diciendo, mira, es porque a lo mejor... No, es porque... Debe tener el resto de las 430 sustancias, pensás, ¿no? Debe tener el resto de las 430 sustancias. Justo la que no me deja así es la que no tiene. Hacemos una pausa y ya venimos.